Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a ver los fondos monetarios y es verdad que por redes lo suelo repetir mucho lo que son los fondos monetarios y para qué que es una opción muy segura para invertir. Pero bueno, yo entiendo que muchos de vosotros no sabéis lo que es un fondo monetario y es verdad que bueno, puede ser un poquito complicado, así que yo os aseguro que después de ver este vídeo vais a entender perfectamente dónde estáis metiendo vuestro dinero y por qué es una opción tan segura. Bien, fondos monetarios, la opción más segura para rentabilizar tus ahorros. Es decir, este dinero que realmente lo tenemos guardado, nuestro fondo de seguridad, por ejemplo, que lo podamos utilizar por una emergencia y no queremos que bajo ningún concepto pierda valor, pero que a la vez no se lo coma la inflación. Es decir, que no perdamos poder adquisitivo, que al menos, aunque lo tengamos parado, que por lo menos nos genere un poquito de rentabilidad sin riesgo. Y aquí es donde entran este tipo de fondos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es un fondo monetario? ¿Por qué son tan seguros? ¿Cómo funciona? Si hacen interés compuesto, eso es una pregunta que me hacéis mucho, y si hacen interés compuesto, pero luego vemos el por qué. ¿Dónde los podéis comprar? Y algunos ejemplos de los mejores fondos monetarios que se pueden comprar ahora mismo en el mercado. También os he puesto alguna alternativa y al final he añadido un ETF por si acaso no queréis comprar formato fondo, a ver la forma más similar de comprar un fondo monetario en un ETF. Si os estáis iniciando en inversión y me preguntáis qué es un fondo monetario y yo os digo que es un fondo de renta fija a ultra corto plazo con activos de la máxima calidad crediticia, pues seguramente os quedéis igual que estabais. Entonces vamos a ver concepto por concepto de forma clara. Bien, vamos a empezar con qué es la renta fija, ¿vale? La renta fija es deuda y vamos a decir préstamos. Entonces nosotros cuando nosotros prestamos dinero, pues eso es lo que se llama la renta fija, los préstamos. Entonces pueden ser de dos tipos, o bien al gobierno, lo que se conoce como deuda pública, podéis comprar letras del Tesoro, podéis comprar bonos del Estado español, de Alemania, de Estados Unidos, ¿vale? Es un préstamo que le hacemos al gobierno, a un gobierno particular, a cambio de unos intereses. Pues los tipos de interés nos van a pagar un 5%, por ejemplo, pues nosotros le prestamos dinero a ese gobierno y luego nos lo va a devolver con los intereses. O corporativo, es decir, a empresas. Cogemos una empresa y le prestamos nuestro dinero para que invierta y luego nos devuelve nuestro dinero con unos intereses. Dentro de los préstamos estos, pues evidentemente hay más riesgo y menos riesgo, ¿vale? No es lo mismo prestarle, por ejemplo, dinero a Inditex que a nuestro amigo que acaba de abrir un bar y no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. Hay uno que tiene más riesgo, que nos va a pagar más tipos de interés más altos, y hay otro que es súper seguro, que nos va a pagar tipos de interés más bajitos. Tiene lógica, ¿no? Por eso cuando nosotros pedimos un préstamo personal, cuando las empresas estas que te ofrecen préstamos que puedes pedir en 45 minutos y te dan hasta 3.000 euros sin hacer casi preguntas, los tipos de interés suelen ser súper altos. ¿Por qué? Porque están asumiendo un riesgo de que no te conocen, tú acabas de pedir un préstamo, te lo dan y están asumiendo ese riesgo. Por eso pagamos tanto de interés. Entonces, bueno, la deuda también puede tener distinta duración, de muy poco tiempo, de 3 meses o un mes, a muchos años, a 30 años, incluso hay un bono por ahí o a Suiza a 100 años, pero bueno, lo normal es que como mucho a 20 años o meses. Entonces, cuando hablamos de fondos monetarios es alta calidad crediticia, quiere decir que son empresas o gobiernos muy seguros, que nos van a pagar prácticamente seguro, y a ultra corto plazo, normalmente menos de un año, pero muchos de los bonos pues, pueden ser de 2 meses, de 3 meses, 6 meses. Entonces por eso no tiene tanto riesgo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Total, resumiendo, la renta fija son préstamos. Y ahora vamos a ver los tipos de interés y qué importancia tienen en esto. Bien, ¿qué son los tipos de interés? De forma oficial es la cantidad que se paga por unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Vamos a ponerlo más sencillo. Cada banco central pues, pone los tipos de interés. Por ejemplo, ahora en Europa están en un 2,5% y en Estados Unidos en un 4,25%. ¿Qué quiere decir esto en Europa, que es lo que nos afecta a nosotros? Por ejemplo, cuando vais a contratar un depósito a un banco, hace un año, ¿os acordáis que por depósito te daban un 3,5% y ahora normalmente nunca te van a dar más de un 2,5%? Porque 2,5% son como están los tipos de interés. Entonces es lo que se llama el activo libre de riesgo. Es decir, tú puedes poner tu dinero en un depósito bancario que seguro te va a pagar un 2,5%, porque eso es a lo que están los tipos de interés. Cuando los tipos de interés en 2020, en 2021 estaban a tipo cero, pues no nos pagaban nada en los depósitos. ¿Os acordáis que no había depósitos? Entonces los tipos de interés es lo que marcan cuánto nos va a pagar un fondo monetario, porque un fondo monetario más o menos se parece mucho a lo que es un depósito o una cuenta remunerada. Entonces,
¿Cuánto nos va a pagar? A lo que estén los tipos de interés. Ahora mismo en Europa están al 2,5. Si los bajaran al 2,25, pues nos pagaría más o menos, hay que quitar los gastos del fondo, pues un 2,20, un 2,15 más o menos. Por lo tanto, resumiendo, ¿cuánto nos paga un fondo monetario? A lo que están los tipos de interés. Si bajan los tipos de interés, bajará lo que nos paga un fondo monetario, y si suben tipos de interés, pues el fondo monetario nos pagará más. Bueno, y aquí una clase de economía no solicitada, porque suben o porque bajan los tipos de interés. No tiene nada que ver con el mercado monetario, pero para que veáis lo que está pasando en este momento. Entonces, cuando la economía va muy bien y los precios empiezan a subir y todo es una fiesta, como pasaba en 2006, en 2007, antes de la crisis inmobiliaria, pues los tipos de interés estaban al 5,5, al 6. ¿Qué pasa? Que cuando empieza la crisis y todo empieza a bajar, también empiezan a bajar los tipos de interés para incentivar el consumo. Pensad que cuando pedís una hipoteca no es lo mismo pedirla al 4 que al 2%. La diferencia, de hecho, cuando hablamos de una hipoteca es muy grande. Lo hemos visto ahora en 2022, cuando subieron los tipos de interés, que la gente que tenía hipoteca al variable le subió muchísimo el precio. Entonces, cuando los tipos de interés son bajitos, es preferible para que la gente pida préstamos y, por lo tanto, para que la gente consuma. Entonces, cuando hay una crisis, bajan los tipos de interés para incentivar precisamente eso, el consumo. Y cuando las cosas empiezan a desmadrar, que es lo que pasó en 2021, después de la crisis del COVID, los gobiernos imprimieron un montón de dinero, lo inyectaron a la economía y toda la bolsa se disparó. Y empezaron a subir los precios y empezó el tema de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que dijeron los bancos centrales, ostras, esto se nos está yendo de madre, vamos a subir los tipos de interés y enfriar un poquito la cosa. Y es justo lo que pasa aquí en el 2022. Suben los tipos de interés y la cosa se enfría. Las hipotecas de la gente suben mucho, todo el mundo se paraliza, vamos a frenar un poquito y la inflación baja. Y es en el punto en el que estamos ahora, que han bajado tipos de interés y están viendo a ver si la inflación se mantiene o no se mantiene para bajar más. Los datos de Estados Unidos no indican que vaya la cosa muy bien, así que posiblemente en un futuro próximo vuelvan a bajar tipos de interés en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque parece que el empleo no va muy bien, el consumo de las familias está también bajando y la inflación también está bajando. Por lo tanto, lo más seguro es que bajen tipos de interés para reactivar otra vez la economía. Es una forma que tiene el Banco Central, digamos, de controlar los ciclos económicos. Lo que nos indica la gráfica, por un lado, es la línea gris, que son los tipos de interés, los que vemos que dan en la tele, y la línea azul es la inflación. Entonces, cuando la inflación se pone por encima del tipo de interés real, decimos que son, por encima del interés nominal, decimos que son tipos reales negativos. Fijaos que cuando la inflación está por encima de la línea gris, la línea azul oscura abajo está por debajo. Eso quiere decir que los tipos reales son negativos. Es decir, que por mucho que invirtamos en un monetario, la inflación, nosotros estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué ocurre en estos escenarios? Que los gobiernos lo que hacen es subir los tipos de interés para que la inflación se vuelva a meter por debajo y los tipos reales vuelvan a ser positivos. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, pues simplemente conocimiento, ¿vale? Que si escucháis alguna vez hablar en la tele de tipos reales positivos o negativos, que sepáis de dónde viene ese dato. Si os está gustando este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un buen like, un comentario, lo que queráis. Vamos al tema. Bien, ¿qué es un fondo monetario? ¿Dónde vamos a meter nuestro dinero para que sea tan seguro? Bien, pues un fondo lo que son préstamos a muy corto plazo, tanto a países como a empresas, que nos van a devolver en 3 meses, en 6 meses, en lo que sea, ¿vale? Y entonces el fondo lo que hace es coger un montón de préstamos distintos que le han hecho a gobiernos y a tal, y los mete como en una cesta, que es lo que compone el fondo. Entonces podemos decir que está diversificado, ¿vale? Que el fondo no mete todo, no es un préstamo a Alemania, por ejemplo, y todo depende del préstamo a Alemania, no, que está diversificado en varias cosas. Y luego la deuda es de excelente calidad crediticia, es decir, escoge empresas que están en buena situación financiera, es decir, que van a pagar seguro. Y la rentabilidad esperada, pues como es todo tan seguro, pues es similar a la de los tipos de interés. Resumiendo mucho, lo que hace este fondo es prestar dinero a organismos que van a pagar seguro en el corto plazo. Y esto seguro que os va a sonar bastante, ¿vale? Las alternativas. Una cuenta remunerada que es como una cuenta corriente, pero que nos paga un tipo de interés por el dinero que tenemos en esa cuenta corriente. Entonces, la ventaja que tiene una cuenta remunerada es que la liquidez es inmediata. Es decir, que cuando nosotros queremos recuperar dinero de esa cuenta, pues al funcionar como una cuenta corriente, podemos ir al cajero y sacar dinero instantáneamente. En un fondo monetario habría que esperar de 24 a 48 horas para vender el fondo y recibir nuestro dinero de vuelta. ¿Qué pasa con las cuentas remuneradas? Que las que hay así muy buenas
pues suelen tener condiciones. Pues igual te pagan un buen tipo de interés, pero hasta 50.000 euros. O a partir de 5.000 euros. Hay que leer muy bien las condiciones. Y luego, por otro lado, están los depósitos, que es donde nosotros bloqueamos el dinero. Entonces nos dicen un depósito a 6 meses. Ponemos ahí nuestro dinero y en 6 meses nos devuelven lo que hemos puesto más los intereses. También hay que tener mucho cuidado con las condiciones que nos ponen, porque a veces solicitamos un depósito a 3 meses que paga muy bien, pero una vez pasen los 3 meses ya no nos renuevan esas condiciones. Hemos dejado el dinero ahí invertido durante 3 meses. Y hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que las rentabilidades son anuales. Es decir, si un depósito te dice que es un depósito a 3 meses y te paga un 12%, ese 12% es anual. Por lo tanto, si son 3 meses, sería un 3% lo que vas a rentabilizar tu dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay veces que te ofrecen buenos depósitos a un mes, pero claro, a un mes tienes que dividir la rentabilidad anual entre 12 y entonces pues al final vas a ganar poquito dinero en ese mes. Entonces, teniendo en cuenta que muchas veces se hacen ofertas agresivas para captar clientes, tanto en cuentas remuneradas como en depósitos, ¿cuáles son las ventajas del fondo monetario? Y es que no tiene duración. Entonces, imaginaos que tenéis un fondo de seguridad o tenéis 50.000 euros parados en el banco, que ha habido casos que me han dicho, oye, tengo 50.000 euros y no los quiero arriesgar, ¿qué hago? Meteros en un fondo monetario. ¿Por qué? Porque uno, no tiene límite de cantidad y tampoco de tiempo. Lo puedes dejar tantos años como quieras hasta que necesites ese dinero. Lo puedes recuperar en un plazo de 24 o 48 horas. Y otra cosa importante es que al ser un fondo de inversión se puede traspasar sin pasar por Hacienda. Digamos que ese dinero lleva 5 años en el fondo monetario, ha estado generando un 2% anual que se ha ido acumulando y nosotros decidimos que lo queremos invertir en un fondo de inversión, en un fondo indexado del SP500. Pues nosotros ese dinero lo podemos coger y traspasarlo al otro fondo. Y ya está, y no habría que hacer nada más. Entonces, bueno, estas son las alternativas que hay y por qué yo prefiero siempre los fondos monetarios antes que los depósitos o las cuentas remuneradas. Vamos con la parte que más os importa. ¿Cuáles son los riesgos de un fondo monetario? ¿Realmente nuestros ahorros están tan seguros ahí? ¿Hay riesgo de perder nuestro dinero? Bien, pues vamos a verlo. Vamos a ir parte por parte. Entonces, hay 3 motivos por los que el riesgo de un fondo monetario es cercano a cero. Uno es por la calidad de las empresas, ¿vale? Son empresas totalmente solventes, tanto las empresas como los gobiernos donde se invierten los préstamos. Y luego también es a ultra corto plazo. Entonces, si sumamos que le estamos prestando dinero, por ejemplo, a un organismo que es muy solvente y encima es a corto plazo, de aquí a 6 meses, pues las posibilidades de que pase algo entre medias para que no nos pague son ínfimas. Y luego el último motivo es la diversificación. Y ahora vais a ver por qué es tan importante esta última parte. ¿Vale? Porque un fondo monetario no invierte en deuda de un solo organismo o de 2 o de 3, invierte en muchísimos. Entonces, aunque uno caiga por una razón especial, que ahora vamos a ver un ejemplo, pues el resto de los fondos van a estar a salvo. Bien, este es uno de los casos más sonados de problemas con un fondo monetario. Entonces aquí pone Money Market Mayhem, es decir, caos en el mercado monetario, y nos vamos a referir al Research Primary Fund, que es uno de los fondos monetarios más importantes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que su net asset value, es decir, el valor de cada participación, bajó por debajo de $1. ¿Por qué? Porque tenía deuda de Lehman Brothers, ese banco tan grande que quebró tras la crisis inmobiliaria del 2007. Entonces, ¿qué pasó? Mira, pone aquí que solo tenía un 1,5% de sus activos estaban en deuda de Lehman Brothers. Lo que pasa es que la gente entró en pánico y fue a sacar su dinero de ese fondo monetario. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo quiere recuperar su dinero a la vez? Que el fondo tiene que vender la deuda que tiene a otras personas para conseguir liquidez. ¿Qué pasa? Que en un entorno de crisis como fue en el 2008, nadie quiere comprar esa deuda. Todo el mundo tiene miedo, nadie compra y entonces tuvo problemas de liquidez y no podía pagarle a la gente. Entonces lo que hicieron fueron cancelar los retiros temporalmente del Fondo Monetario, haciendo que la gente entrara más en pánico. ¿Qué pasó al final? Pues que entró el gobierno y salvó la situación, inyectó dinero y ya está, y se solucionó el tema. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado? Pues que el Fondo Monetario cayó un 3%. Vamos a tener en cuenta en el año en el que estamos que la bolsa se estaba desplomando un 50%, la gente estaba perdiendo sus casas, era un drama total. Y el Fondo Monetario lo único que cayó fue un 3% en una de las crisis recientes más intensas que podemos recordar. Por lo tanto, podemos decir que, salvo un apocalipsis a nivel mundial, vuestros fondos en un fondo monetario están a salvo. Bien, ¿cómo funciona un fondo monetario? Porque hemos dicho que es deuda a muy corto plazo. Y entonces mucha gente me pregunta, oye, ¿cuándo vence esto? Y esto no va así. Entonces, el fondo tiene una cartera de préstamos.
a muy corto plazo, que vencen dentro de un mes, dentro de 2 meses. Y luego hay un gestor, que es este de aquí, que cuando vence una deuda, compra más. Por eso nosotros podemos estar en el fondo tanto tiempo como queramos. Simplemente que cuando van venciendo los préstamos, pues el gestor del fondo compra más y listo. Nosotros simplemente tenemos que estar ahí invertidos y ya está. Y luego, ¿hace interés compuesto el fondo? Sí, claro que hace interés compuesto. ¿Por qué? Porque no sacamos los beneficios. Entonces, siempre y cuando nuestros beneficios, ese 2% o 3% que nos paga anual, los seguimos manteniendo dentro del fondo, pues cada vez la bola de nieve se va haciendo más grande. Es verdad que es poca rentabilidad, pero sí se aplica el interés compuesto en este caso. Ahora bien, como inversión es recomendable, únicamente tenéis que tener ahí ese dinero que no queréis perder por nada del mundo, tipo el fondo de seguridad. ¿Vale? El fondo ese que es por si tienes una emergencia en casa o tienes que reparar algo, ese es el dinero que tienes que tener en un fondo monetario. El resto es mejor invertirlo en otros activos que den más rentabilidad. Pero sabiendo que este fondo es seguro, pues siempre podemos tener ahí esos ahorros que no queremos tocar para nada, porque igual queremos comprar una casa o por la razón que sea, pues el fondo monetario es el sitio. Y aquí la estrategia DCA no funciona. Es decir, hay gente que me dice, oye, ¿puedo hacer aportaciones periódicas a un fondo monetario? No tiene ningún sentido, porque el fondo monetario es muy constante. Lo podéis meter todo ahí de golpe, porque el fondo monetario no sube ni baja. Simplemente te va a dar lo que pagan los tipos de interés, entonces normalmente siempre va a ser una línea constante hacia arriba. Entonces aquí no, hacer aportaciones no tiene ningún sentido. Metéis el dinero que no queréis perder y luego el resto del dinero se invierte en otra cosa. Bien, creo que con esto ya quedó bastante claro lo que es un fondo monetario y ahora vamos a ver dónde se compran. Y también os voy a dar más ejemplos reales. Bien, voy a poner dos ejemplos de bancos donde se compra. Uno es Renta 4 y otro es MyInvestor. Renta 4 tiene oficinas físicas por toda España. Tiene una atención al cliente directa y una amplia selección de fondos y ETFs. Entonces, entre estos fondos podéis comprar fondos monetarios. Y luego MyInvestor es similar, tiene un montón de productos para invertir, comisiones muy competitivas porque es 100% online. Entonces, entre estos dos bancos, en Renta 4 tienes un poquito más de comisión de custodia normalmente por un fondo monetario, pero tienes una atención al cliente que si os estáis iniciando, pues os puede venir muy bien. Y MyInvestor es 100% online. Luego hay alternativas, que he visto que hay un banco que se llama EBN, o neobancos como Trade Republic, lo que pasa que en el caso de Trade Republic no tiene formato fondo, tendría que ser un ETF. Bien, mejores fondos monetarios. Tenemos en primer lugar el Groupama Tresorería, aquí os dejo el leasing, la rentabilidad de 3 años, veis que es muy similar, además es que esto apenas cambia, os lo he puesto para que lo veáis, que son muy similares, los gastos corrientes también son parecidos y tenéis estos tres. Renta 4, renta fija 6 meses, solo se puede comprar en Renta 4 y tanto Groupama Tresorería como el AXA Curt Terme lo tenéis en los dos bancos. Vale, todo esto está muy bien, pero vamos a aplicar lo que hemos aprendido a los fondos que os acabo de mostrar. Entonces, bien, nos vamos a Groupama Tresorería. He puesto Groupama Tresorería, nos vamos a la página de Groupama, que es la gestora, y entonces vemos aquí toda la información del fondo y vemos documentos esenciales, informe mensual, y nos metemos. Y entonces aquí, bueno, nos informan un poquito, un montón de números, la rentabilidad, tal y cual, pero vamos a ver la cartera, que la cartera tiene que venir, ¿veis? Estas son las empresas donde invierte, que son bancos, y el porcentaje del activo. Pues como mucho de este banco, veis que tiene un 0,7, un 1,4% de este banco. Y luego está diversificado en distintas, tiene aquí Goldman Sachs también. O sea, en la mayoría de los casos es de bancos, empresas de electricidad. Y bueno, las 10 principales líneas de renta fija en cartera son un 5,7%. O sea, está súper diversificado. Renta 4 fija 6 meses, podemos hacer lo mismo. Nos metemos aquí en Renta 4. Nos metemos aquí en lo que es el fondo y le dais a ficha mensual. Y bueno, aquí por ejemplo no nos vienen las principales posiciones, pero sí nos viene algo muy interesante. Mira, la duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses. El fondo invierte el 100% de su exposición directa o indirectamente a través de que cumpla con la definición de monetario o corto plazo o monetario. La calificación crediticia mínima de las emisiones en las que podrá invertir el fondo deberá ser superior a A2 o AA, de alta calidad crediticia. Y luego por aquí pone el fondo podrá tener exposición a deuda soberana de al menos mediana calificación crediticia mínima BBB. Es decir, al final es todo buenísima calidad crediticia y a muy corto plazo. Bueno, ¿y qué pasa si en el banco donde estoy no tienen formato fondo, como por ejemplo Trade Republic? Pues no pasa nada. Tengo aquí un ETF que se llama Invesco Euro Cash 3 meses
leasing, y luego la rentabilidad a 3 años, que es un 2,26%, muy parecido a los fondos monetarios que he enseñado. Unos gastos muy bajitos, así que tenéis esta opción. Y bueno, creo que con esto ya está bastante explicado lo que es un fondo monetario, por qué es seguro y toda la información que necesitáis para invertir en ellos. Cualquier duda lo podéis poner en comentarios y espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Un abrazo.